Continuando con nuestra serie de predicaciones de las 3 virtudes cardinales que todo creyente en Cristo debe tener: fe, esperanza y amor. La semana pasada pudimos ver lo que significa el amor en toda su esencia. 4 tipos de amor: el amor eros, el amor filos, el amor estorge y el más importante, el amor ágape. Y hoy creo que la palabra de Dios nos va a desafiar para poder entender cada uno de nosotros quién es ese Jesús en todo su esplendor. Vamos a poderlo ver realmente cómo es Él, y que ojalá de verdad, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos entender lo que Él nos quiere mostrar. Así que sin duda, después de que pudimos tú y yo entender lo que es el amor en toda su esencia, hoy por medio de las Escrituras podemos conocer a un Dios especial, a un Dios que no exige y que provee, a un Dios que no oprime sino que levanta, que no hiere sino que sana, un Dios que perdona en vez de condenar, que libera en vez de castigar, un Dios que busca, un Dios que siente un tremendo gozo cuando encuentra a aquel que se había perdido. Y ese mismo amor de Dios mora en nosotros. Es un amor que el mundo no conoce, porque es un amor espiritual. Es un amor que solo puede tener aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y ha abierto la puerta de su corazón para que Él entre a morar en Él. Y este amor ágape, queridos hermanos, debe de ser reflejado y practicado por nosotros, y mucho más en estos tiempos difíciles de pandemia que estamos viviendo. Mire, algo que la Biblia nos manda es que conozcamos a Dios. El Señor Jesucristo dijo en la oración más hermosa de la Biblia, capítulo 17 de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando conocemos a Jesús, ¿sí? Escúcheme bien el relato que le voy a hacer. Este Jesús que entró en el planeta sin ninguna dignidad, hijo ilegítimo porque sus padres no estaban casados. Por 9 meses fue el hijo de la vergüenza, y después nace en un humilde y sucio pesebre. Fue destinado a la muerte después de que nació, criado en fuga por la persecución que Herodes hacía de él cuando lo quería matar. Y al optar por nacer como un milagro que nadie creía, el Rey del Universo pasó por alto las expectativas convencionales de su época. No le importó al Señor Jesús la tradición, no le importó la crítica, la murmuración, el rechazo. El mismo día de su nacimiento no cumplió con las esperanzas de la gente. Preguntó Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y como resultado, Jesús se convirtió en un estorbo para muchos de sus contemporáneos. La imaginación judía, impregnada de legalismo, se horrorizó ante ese pesebre humilde, ante un Dios que dijo: aprendan de mí. Se escandalizó la gente ante el Salvador que sin costo te puede dar la salvación y la vida eterna. Se escandalizaron los fariseos cuando Él nació en pañales. Era un insulto para el entendimiento refinado de los fariseos de aquella época. Y podemos descubrir un condicionamiento al principio de la religión. Y le decían: hey tú, Mesías, ¿obtendrás nuestra lealtad? Solo cuando cumplas nuestras expectativas.
Déjenme contarle una historia que nos ilustra muy bien lo que les voy a ir diciendo poco a poco. Había un profeta musulmán que solía actuar deliberadamente contra los hábitos religiosos y rituales del Islam. Se dice que este hombre, cuando regresó de la mezquita, un hombre venerado, un hombre que cuando le veían le daban regalos, un hombre que todo mundo respetaba. Así que ese día sale de la mezquita, ¿sí?, en un culto, como los que ellos tienen. Era un día de ayuno para todo el pueblo. Él iba con uno de sus discípulos y le dice: observa y aprende. Sale este profeta, venerado y reconocido por la gente, llega a un pueblo y se dirige a un mercado y compra un pedazo de pan. Y en medio de la gente comienza a disfrutar de ese pan. ¿Y qué creen? La reacción de la gente fue una reacción escandalosa. Y le dijo: tú, comiendo pan en el día de ayuno, eres un falso profeta. Y le dijo a su discípulo: ¿te das cuenta? Cuando no cumplimos las expectativas de lo que ellos quieren, me rechazan y me hacen a un lado. Jesús, queridos hermanos, infringía la ley cuando el amor por las personas lo exigía. Así que la ley se había convertido en un mecanismo para autojustificarse, un instrumento de autosuficiencia, podríamos decir arrogante. Se había convertido en la base para fomentar juicios morales contra otras personas. Métodos para poderlos etiquetar, para poderlos excluir como apóstatas, como pecadores. Y en lugar de servir la ley como un instrumento para sanar, la ley servía para fomentar el odio entre grupos. Y a diferencia, Jesús disponía de una libertad para poder acudir no a la ley, sino al Padre Celestial, para poder recibir de Él las instrucciones perfectas y saber lo que debía hacer en cada momento de su vida. Entonces, repito, solo por optar por nacer en Belén con ese perfil tan bajo, Jesús se revela como un hombre libre de la opinión pública, libre del temor del qué dirán, de lo que puedan pensar, porque Jesús es la libertad hecha carne. Pero al mismo tiempo que la libertad de Jesús es contagiosa, unos realmente eran sus seguidores legítimos y genuinos, pero a otros les despertaba una actitud defensiva. Para algunos, la libertad tiene que ser reprimida en nombre de la ley, en nombre de la tradición, en nombre de la autoridad, en nombre de la doctrina, en nombre del orden y de muchas cosas más. Jesús llegó al mundo proclamando el evangelio de la libertad, lo vimos en la primera predicación. Realmente Jesús nos ha libertado de una cautividad, pero yo espero que cada uno de nosotros la hayamos experimentado en carne propia. Esa cautividad mental, esa cautividad de la ley. Porque Jesús, queridos hermanos, exhorta a ingresar al reino de la libertad. Por eso Jesús era alguien que a veces confundía, que a veces escandalizaba, y hoy, después de 2022 años, sigue siendo lo mismo. La razón por la que nos confunde es que siempre queremos hacer de Jesús alguien que Él no es. Porque Jesús, queridos hermanos, no es una figura en un vitral de una iglesia. Jesús no es un rostro en un calendario que regalan en diciembre las empresas. Jesús tampoco es un pescadito que tú pegas en la parte de atrás de tu auto. El Jesús de los evangelios no tenía inhibiciones para poder expresar lo que pensaba, lo que sentía. Él era libre de opinión para poder decir a la gente lo que él verdaderamente sabía que era la verdad.
Y podemos ir al Evangelio de Lucas para poder corroborar lo que yo te estoy diciendo. Acompáñame a Lucas 7:44 y vamos a leer 3 versículos del 44 al 47. Porque aquí podemos ver a un Jesús ofendido por la falta de cortesía de un fariseo. Un hombre que lo invita a cenar, pero que no tiene cortesía. ¿Ya lo tienes? Lucas 7:44. Mira lo que dice la palabra. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que, por más que escandalizara a los fariseos, Jesús, queridos hermanos, decía libremente lo que pensaba. Y este pasaje es un pasaje muy importante para tu vida y para la mía. Porque Él dice: mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Quién es ese que se le perdona poco? Aquel que se esfuerza a poder cumplir la ley, aquel que se esfuerza a poder vivir en santidad, aquel que aparentemente, ¿verdad?, no hace nada malo, sino que por fuera pareciera ser como que es perfecto. Pero por dentro está lleno de contaminación como este fariseo. Esta es una de las enseñanzas maravillosas del Señor Jesucristo. Porque las personas que gritaron crucifícalo, crucifícalo, decían que Jesús era un hereje. Y muchos pensaron, escuche bien lo que le voy a decir a ver si lo entiende, que el león de Judá, porque ese es Jesús, el león de Judá, había limado sus garras. ¿Sabe cuándo? Cuando les dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ellos lo calificaron como menso y humilde. Lo vieron como ideal para colgarlo en una medallita o para ponerlo en el espejo retrovisor en un rosario, como un amuleto de protección, o para aparecer en el calendario anual. Así lo miraban. Pero para los que lo conocían bien, los que habían visto lo que Él era, para muchos era un instigador y era peligroso. Era un insurrecto, un subversivo, y lo veían más bien como una amenaza por tantos seguidores que el Señor Jesucristo tenía. Pero ¿sabe qué? Algo que es muy notorio: Jesús los insultaba. A esos respetables del clero, aquellos que llegaban, ¿verdad?, con sus burritos, que era realmente uno de los animales más apreciados en aquella época, a ellos Jesús les llamaba hipócritas. Y les quitaba las máscaras, diciéndoles la razón. Y por eso lo querían matar. Y más porque el Señor Jesucristo asistía a las fiestas con gente de mala reputación. Era considerado borracho y era considerado glotón. Cuando se indignó después de su entrada triunfal, ¿sí?, hecho ahí en ese lugar en donde se acuerdan que todos les decía: Hosana, Rey de las alturas, y llega al templo y el Señor se enoja muchísimo. Y ve a los cambistas que estaban haciendo negocio en el templo y los corre a todos ellos. El Señor Jesús no tuvo ninguna distinción por la riqueza o por la posición social. Él agarró parejo. Y como estos religiosos tenían una imagen preconcebida de lo que era el Mesías, se resistían terriblemente
a la personalidad humilde pero honesta del verdadero Mesías. Les molestó que naciera en un pesebre porque ellos buscaban a un Mesías producto de su propia imaginación, creado por ellos, y al encontrarse con el verdadero creador, creado por Dios y que no cumplió sus expectativas, lo rechazaron, porque ellos tenían que despojarse de todas sus tradiciones y de sus mandamientos de hombres. Y eso no es ajeno a lo que hoy se vive, pues ¿cuántos de nosotros no nos encontramos ante un muro que representan los mandamientos que el Señor Jesucristo nos mostró? Pues con el primer mandamiento, la verdad es que tenemos mucho para poder pensar en tu verdadera condición delante de Dios, cuando este mandamiento dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nada más, con este mandamiento tú puedes ahorita, en este momento, ahí en tu lugar, empezar a meditar, querido hermano, cuáles son esos dioses ajenos que tú hoy estás teniendo delante de Dios. Por eso es que este solo mandamiento nos pega tremendamente a cada uno de nosotros. Porque nos manda a rechazar a un Dios que tú y yo nos hemos hecho en nuestra propia imaginación. Un Dios que nos presentaron cuando tú y yo éramos niños, los que son más o menos de mi calibre, y que nos decían: si haces esto te vas a ir al infierno. Dios te está viendo, y Él te va a castigar si haces esto. Y ese es el Dios en que nosotros comenzamos a pensar. Yo recuerdo cuando la televisión llegó a nuestro país, decían que era la caja del diablo. ¿Y cuántos en la religión católica les decían: prohibido usar anticonceptivos, tú tienes que tener todos los hijos que Dios te mande? Ese fue el Dios al que nos vendieron desde que éramos niños. Por ello es que debemos entender qué es lo que predicaba Jesús, qué es lo que los escandalizaba tanto, y si queremos asegurarnos de estar realmente en contacto y en comunión con Él, si queremos estar y conocer al verdadero Jesús de la Biblia, tenemos que conocer las parábolas, hermanos. Tenemos que mirar algunas de ellas para poder entender quién era ese Jesús. No necesitas un estudio profundo, solo ve las parábolas. Esas historias rápidas y concisas que muestran los puntos fundamentales de la enseñanza de ese Jesús del que estamos hablando. Y hoy vamos a ver dos, y en este caso en particular, dos son suficientes para poder reflejar claramente el carácter de nuestro Señor Jesucristo, visto de cuerpo entero. Y vamos a ver por qué ese Mesías no llenaba las expectativas de los que esperaban a ese Mesías imaginario, el que tenían ellos en su mente y lo tenían en su corazón. Así que acompáñame, por favor, al capítulo 20 de Mateo. Tal vez hayas escuchado esta parábola, pero hoy espero que la puedas entender. Ya lo tienes, Mateo 20, y voy a leer del 1 al 16 de corridito. ¿Ya lo tienen? Mateo 20. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Estamos hablando del reino de los cielos, escucha con claridad. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo:
Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Algunos, queridos hermanos, dicen a esta parábola la parábola del viñador loco, por lo que este hombre hizo. Porque en época de cosecha era una locura pagar lo mismo a un trabajador que había trabajado 12 horas que a un trabajador que había trabajado solamente 1 hora. Pero te quiero decir que Jesús no está poniendo el énfasis en la efectividad de los obreros, sino en la generosidad gratuita del dueño del viñedo, pues era un acto de generosidad descabellado. ¿Cómo empieza la parábola? ¿Qué dice al principio? El reino de los cielos es. Muchos se escandalizaron por lo que estaba pasando en ese momento, y si lo viéramos en la época actual dirían: pues este está loco, va a quebrar el negocio, no va a tener éxito, está regalando el dinero. Y no solo esto, sino hasta los mismos obreros, los que trabajaron las 12 horas, también se escandalizaron. Y le dijeron: ¿nos vas a hacer iguales a estos que trabajaron 1 hora? No es justo. Y a lo mejor no. Pero esta es la enseñanza que presenta al Señor Jesucristo, como les dije hace un momento, de cuerpo entero. Pues el viñador les contesta: amigo, yo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, ¿no aceptaste trabajar por esa paga? Así que toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te doy a ti. ¿O es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Pero 2000 años 22 más tarde, nos escandalizamos ante esa misma generosidad divina. Te lo ilustro de la siguiente forma. Escucha con atención. Se dice que hay una novela que describe un episodio en los cielos tal como se lo imagina el autor. Llegan los justos a la supuesta puerta del cielo y comienzan a hacer fila, dispuestos a ingresar al cielo. De repente en la novela dice que se empieza a colar gente que no parecía tan justa aquí en la tierra, por lo menos el tiempo que aquí vivió. Y empiezan a llegar católicos, empiezan a llegar mormones, empiezan a llegar testigos de Jehová, empiezan a llegar de los de Pare de Sufrir y de todos los lugares. Empiezan a llegar también de aquellos que adoran a la Santa Muerte, y los justos que estaban en la fila dicen: ¿pero qué pasa? O sea, nosotros que cuidamos la doctrina, nosotros que vivimos en santidad y que estamos aquí por entrar en el reino de los cielos, ¿nos han hecho iguales a estos? ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué se va a llenar el reino de los cielos? De todos estos paganos. Y comienzan a quejarse. ¿Esta chusma va a entrar ahí en el reino de los cielos con nosotros? ¿Cómo va a ser la vida? Y de repente sucede algo.
Algo inusitado en ese momento, en donde todos esos que comenzaron a blasfemar de Dios y a poder quejarse de todo lo que estaba sucediendo, ¡pum!, en un momento son condenados. Esa no era la fila para entrar al reino de los cielos. Eso era el juicio final. Y Dios nos prueba, hermanos, a cada uno de nosotros. Dios nos prueba para poder saber cómo somos nosotros. Esos hombres fueron condenados por su propia lengua y fueron excomulgados. ¿Y sabe por qué? Por una razón muy importante: el amor no estaba ahí. Ellos se negaron a reconocerlo. Ellos no creían en un cielo abierto para todas las personas. Despreciaron a ese Dios que permite la entrada de un ladrón crucificado que en el último minuto de su vida junto al Señor Jesucristo se arrepiente y entra en el reino de los cielos. Pero ellos decían: yo no pienso amar a un Dios que ama tan escandalosamente. Por eso es que Jesús contó esta parábola del viñador, para dejar bien en claro que Él es Dios, el Dios soberano, y que nadie, absolutamente nadie, lo va a superar, ni en amor ni en generosidad. Porque sí, Dios ama con un amor injusto, según nuestro criterio, según al Dios que nosotros nos hemos imaginado. Por eso es que decimos: no es justo. Y tal vez no es justo que el que trabajó todo el día gane lo mismo que el que trabajó una sola hora. Pero la pregunta es, queridos hermanos, ¿para quién? ¿Para quién no es justo? ¿Para nosotros en nuestro egoísmo? ¿Para nosotros juzgando a las demás personas? ¿Para el mundo? Sí, para el mundo no es justo. ¿Para una empresa que pretende ser exitosa a costa de explotar a los obreros? Sí, para ellos no es justo. ¿Para el que tiene envidia? Para ellos no es justo que un trabajador que comienza a ver las diferencias entre ellos: yo trabajé 12 horas, yo trabajé 8, yo solo trabajé 1 y nos dieron lo mismo. Pero te quiero decir algo, hermano, que yo espero que esta mañana tú hayas podido entender. Dios tiene otra manera de medir, diferente a la tuya y a la mía. Dios ama injustamente, ama a quien tú y yo no amaríamos nunca si no tenemos el amor de Dios. Déjame compartirte otra parábola que habla de lo mismo. ¿La conoces? Acompáñame a Lucas 15. Lucas 15, versículos del 11 al 32, lo voy a leer también de corrido, no te la voy a explicar toda, necesito que seas tú el que la escudriñe. Lucas 15, 11. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, un animal inmundo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, vea la actitud, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que esta parábola, queridos hermanos, plantea el mismo punto. El hijo arrepentido viene por el camino, ensaya su discurso, se arrepiente de lo que había hecho y empieza a pensar lo que le va a decir a toda la familia. Pero su padre, que lo ve de lejos, ni siquiera espera que él llegue a la casa, sino que va a su encuentro. Y el muchacho apenas dice las primeras palabras del ensayo que había escrito para poderle decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y sabe qué hace el padre? Lo abraza. Y es increíble lo que puede suceder. Si lo trasladamos a este tiempo, ordena que le saquen el traje Armani, el anillo Tiffany, los zapatos Florsheim, que preparen el asador para el becerro gordo que tenía reservado, y dijo: hagamos fiesta, traigan al mejor grupo de música. Y cuando el padre lo abraza, ni siquiera lo deja hablar, y agradece diciendo: porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Y sabes, hermano, tú y yo pudiéramos pensar al revés, porque esa es nuestra condición de pecadores. Porque cualquiera podría decir: pero esa no es la manera de poder tratar a un hijo rebelde. Pues si el muchacho era vividor, tomador y andaba con prostitutas, ¿cómo es que el padre lo vuelve a la casa, le da un anillo, lo viste muy bien? Pues lo va a malcriar. ¿Qué tal si tantito después otra vez se vuelve a ir con las prostitutas y se vuelve otra vez a ir a tomar? Te quiero decir que si esto hubiera sucedido en el Antiguo Testamento, este padre podía haber llevado a su hijo ante los sacerdotes y les podía haber dicho: mi hijo es contumaz y rebelde. Y si él comprueba lo que está diciendo, ¿sabes qué hubieran hecho con ese hijo? Lo hubieran apedreado. Esa era la ley. Un hijo contumaz y rebelde y desobediente a los padres era llevados ante el sacerdote. Si el sacerdote corroboraba los hechos, lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban. Por eso los fariseos no querían al Señor Jesucristo, porque Él iba en contra de todas sus tradiciones.
Y nosotros podemos llegar a pensar, pero ¿por qué no los disciplinó? ¿Por qué no los sentó hasta allá, hasta la última banca, verdad? 1 año de disciplina y no puedes tomar la Santa Cena hasta ver si realmente hay frutos dignos de arrepentimiento en ti. Necesitamos disciplinarte. Necesita un castigo ejemplar. Y después el hermano mayor se enoja. Y dice, todo este tiempo sudando y trabajando a pleno sol y engordando al becerro para que se lo coma este vividor. ¿Pero qué le pasa a mi padre? ¿Tiene Alzheimer? ¿Se le botó un tornillo? Ahora resulta que hay que celebrar porque este rebelde volvió. Y yo que estoy trabajando aquí todos los días, ni un cabrito me ha dado para que yo lo disfrute con mis amigos. Pero Jesús, queridos hermanos, no solamente hablaba del viñador loco que despilfarraba el dinero pagando de más, o del padre que hace una fiesta porque su hijo despilfarrador volvió. Su propósito, y esta es la enseñanza principal, era generar alegría en los demás, como una manifestación del amor verdadero. Generar alegría en los que trabajaron todo el día por la misma paga y que feliciten al que trabajó 1 sola hora. Celebremos juntos, nos gozamos por lo que tú has recibido, porque hoy pudiste trabajar poquito y te dieron el sustento para que pudieras seguir adelante. Por eso el viñador le reprocha a los quejosos de no querer celebrar su generosidad. El padre se entristece de que el hermano mayor no quiera participar del festejo de bienvenida de su hermano. Dios está molesto, a Él le duele cuando no celebramos como Él ama. Ese, queridos hermanos, es el amor ágape, que nos exige una reacción de alegría de parte nuestra. Y Dios le ama a aquel que no tenga una vida pura, una vida en santidad como pensamos que nosotros la tenemos. Ahí es cuando a través de estas parábolas empezamos a conocer al Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios. Y este retrato de Jesús desafía nuestros propios patrones de justicia, porque se están poniendo en juego las mismas bases de nuestra religión. Pues Dios de verdad me está diciendo que festejos en lugar de disciplina y castigo. ¿Qué clase de orden es este que invierte los rangos y me dice que el último pasa a ser el primero? ¿Y el último, el primero, el último? ¿Cuáles son esas bases que el Señor está estableciendo? Este reino no es el que queremos, no es el Mesías que esperábamos, dicen los fariseos. ¿Qué? ¿Todos tienen al final la misma recompensa? ¿De verdad me estás diciendo esto? Yo que siempre me porto bien, en mi propia opinión, yo que siempre vengo al templo, yo que todos los días oro, yo que todos los días leo la Biblia. ¿Cómo está tu corazón, querido hermano? Porque estas parábolas de Jesús presentan a un Dios, ¿verdad?, que le perdona la deuda a una persona que le debía muchísimo dinero. ¿Se perdió el juicio? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué piensa así? Porque hoy en día, si tú debes mucho dinero, a lo mejor te podrían bajar un poco el interés, pero lo tienes que pagar. En las parábolas, Dios muestra cómo, ¿verdad?, un juez injusto puede hacer justicia a una viuda simplemente por su oración. Es por eso que el Dios falso que a veces nosotros nos hemos hecho
a nuestra imagen y semejanza, odia a la misma gente que la persona del Antiguo Testamento odiaba. Detesta a la misma gente que a veces también yo puedo llegar a detestar. Pero el Padre de Jesús no condena, sino perdona. Juan escribe en su primera carta, por favor acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Escucha lo que dice esta enseñanza maravillosa. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si alguien tiene miedo, es que no llegó a amar perfectamente, porque el amor de Dios no está basado en algo de lo que tú puedas hacer, de lo que tú puedas decir o de lo que tú puedas dejar de hacer. Y ese algo a lo mejor es lo que te da seguridad. Pero si el amor de Dios estuviese basado en algo y ese algo colapsa, entonces el amor de Dios se derrumba también. Pero con Jesús nada de eso pasa, porque no está condicionado a lo que yo haga o deje de hacer. Por eso es que aquellos que comprenden esto viven libres. ¿Sabes por qué yo llamé a este mensaje el amor en tiempos de pandemia? Porque muchos, queridos hermanos, experimentaron el amor de Dios en momentos de extrema dificultad, incluso de la pérdida de un familiar muy cercano. Por eso yo te digo esta mañana, pon tu carga en el suelo, la carga que te hayas puesto tú mismo en tus hombros. Tal vez esa carga de legalismo, de religión, lo que tú aprendiste y que debes de desaprender. Y construye tu vida sobre la base, sobre el fundamento del amor de Dios. Tú no necesitas ganar su amor, ya lo tienes. Pero sí tienes que entender que el amor de Dios es radicalmente diferente a la forma humana en que nosotros amamos. Como humanos, nosotros amamos cosas y personas que nos parecen atractivas, porque nos sentimos atraídos por algunas cualidades que nos parecen agradables a nuestra vista. Entonces, cuando amamos, somos atraídos por lo bueno que percibimos en otro. Sentimos amor por alguien por lo que vemos y por lo que sentimos. A diferencia de nosotros, el Padre ama a aquellos que no tienen amor, aquellos que no aman, aquellos que son indignos de ser amados. Pues el Señor no nos ama según nuestros méritos. El Señor no te va a amar más por lo que tú hagas o te va a amar menos porque peques. Podemos afirmar que Dios te ama como tú eres, no como deberías de ser. Y ese es el punto importante que tú y yo tenemos que entender. Ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es, ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ya tienes el amor de Dios. Lo que tú necesitas nada más es llevarlo a la práctica. Conociendo y entendiendo quién es Jesús y la manera como Él quiere que tú y yo podamos manifestar ese amor. Y déjame regalarte una promesa que la palabra de Dios nos muestra a ti y a mí por si te sientes indigno de ser amado. Acompáñame a Isaías 49:15. Es un hermoso pasaje. Es un hermoso pasaje que nos alienta a cada uno de nosotros.
Dice la palabra de Dios: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y ve esta promesa maravillosa que Dios nos hace. Aunque olvide ella, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el Dios que tú y yo hemos creído. Y es el Dios del cual nos muestra la manera de cómo nosotros debemos amar, porque tal vez tú te puedas sentir indigno de poder ser amado, pero Él te va a amar, así como tú eres. Dios no se olvidará de ti en ningún momento. Termino contándote la historia de un ministro holandés que dice: soy uno de 13 hermanos. 13 hermanos. Y un día, jugando a pleno sol, me dio sed y entré a buscar agua a la cocina de la casa y vi a mi papá que estaba en la mesa bebiendo cerveza con un vecino. Y mi padre no se dio cuenta que yo estaba ahí tomando agua. Escuché la conversación cuando el vecino le preguntaba a mi papá: oye, tienes 13 hijos. Y yo quisiera preguntarte, ¿de estos 13 hijos tienes algún favorito? ¿Alguno que ames más que el resto? Y dice este predicador, y yo me quedé a escuchar a ver si mi papá decía mi nombre, porque yo quería que dijera mi nombre como que yo era su favorito. Pero la respuesta de su padre fue la siguiente: por supuesto que hay uno que amo más que al resto. Ahora mismo me viene a la mente Natalie. Tiene 12 años, pobrecita, le acaban de poner los brackets. Está avergonzada, dice, no quiere salir de la casa, le da mucha pena. Así que yo la lleno de amor y le transmito seguridad. Ah, pero me preguntaste cuál es mi favorito, ahora me viene a la mente Erickson. Tiene 32 años, se acaba de divorciar, no le fue bien en su matrimonio y tiene un hijo, un gran hijo. Está tan frustrado que encima de eso comenzó a beber y después se deprimió y comenzó a usar drogas. Pero yo le amo y le ayudo en todo lo que puedo, lo animo a que pueda seguir adelante y deje sus adicciones. Ah, pero también amo a Danesa, ¿sí? Pobrecita, no le cuadra ningún novio, vive sola y además tiene un problema de alcohol. Ella no sabe que yo lo sé y aparte no puede dejar el cigarro. Yo la abrazo y la animo cada vez que la veo y trato de llenarla de mi amor. Y le digo que tenga paciencia, que Dios tiene su tiempo. Y comienzo a orar con ella. Pero la que es la niña de mis ojos es Dina. Pues batallo mucho para que ella pueda entender que aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, no se debe deprimir. Cuando le pregunté qué quería estudiar, me dijo que no sabía. Y finalmente pudo entrar y ya se va. Así que me duele su partida, pero yo la motivo a seguir adelante porque es muy buena para los estudios, pero tiene algunas dudas y a veces se confunde. Por eso es que es la niña de mis ojos. Y dice este ministro holandés: y así mi padre continuó mencionando a cada uno de sus 13 hijos, uno por uno. Y cada uno le conocía una debilidad, una anomalía, un defecto. Y lo que aprendí fue que al que más amaba a mi padre era el que más necesitaba de él en ese momento. Pues te quiero decir que el Padre de Jesús es igual.
Ama a aquellos que más lo necesitamos, que más dependemos de Él, que más confiamos en Él. Nos ama, queridos hermanos, justamente porque nos conoce. Conoce nuestras metidas de pata. A Él poco le importa si ha sido puro como San Juan o pecador como la prostituta de la casa de Simón el fariseo. Él no espera que nuestra vida moral sea en orden para poderme decir ahora que me ama. Y aquí es donde viene el punto que yo decía. Si Dios sabe todo de cada uno de nosotros, sabe que tu cónyuge, que tu pareja también te ama, así como eres y no como debía ser. Así que cada uno de nosotros deberíamos de ser provocados por el amor de Dios, porque la respuesta al amor de Dios, queridos hermanos, es vivirlo con la misma libertad que el Señor Jesucristo la vivió, en contra de todos los religiosos de su época. Y te quiero decir cuál es el gran secreto mayor guardado de los evangelios. Este es el secreto, apréndetelo. Querer hacer algo, querer decir algo o hacer o decir o pensar y no poder hacerlo es esclavitud. Pero poder hacerlo y no querer, eso es libertad. Te lo repito, querer hacer algo, querer decir algo o hacer o decir o pensar y no poder, eso es esclavitud. Poder hacerlo y no querer, eso es libertad. Dice Juan 8:36, si quieres yo te lo leo. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si tienes esa libertad, entonces podrás amar libremente con convicción y decisión, enfocado en otro, porque tu amor es un amor espiritual. Dice Primera de Juan 4:7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que tu amor se refleje en cada persona que te rodea y que tengas toda la libertad para amar a todos, aunque no cumplan, querido hermano, tus expectativas. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Tal vez esta palabra te ha revelado quién realmente eres tú. ¿Cuál es la concepción que tú tienes de Cristo? ¿Cuál es la concepción que tú tienes de Dios? Tal vez en tu mente Dios ha sido ese Dios imaginario que tú concebiste, pero que cuando no cumple tus expectativas lo rechazas, blasfemas en contra de Él. A Jesús no le importó. ¿Él qué dirá? Jesús fue libre de poder decir lo que Él sentía, lo que Él pensaba, lo que su Padre le revelaba. Esa libertad con la que el mismo Jesucristo actuó en sus 33 y medio años que pudo vivir aquí en esta tierra, es esa misma libertad en donde Él nos enseña que debemos de ser benignos con los demás, que debemos de gozarnos con los que se gozan, que debemos aplaudir la generosidad de Dios para con nosotros, que debemos de ser como ese padre que recibió a ese hijo pródigo sin importarle lo que él había hecho, sino que simplemente lo abrazó, lo recibió y se gozó con él, porque estaba perdido y había regresado, había sido encontrado por su Padre, y era un momento de gozo, era un momento para poder hacer fiesta. No seamos como el hermano mayor, que se enojó con el Padre porque él había estado ahí todo el tiempo.
entendamos con claridad lo que Dios quiere de nuestras vidas y la manera de cómo tú y yo podemos amar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos mostraste en esta mañana, Señor. Ahora solo te pido que cada uno de nosotros podamos poner por obra esta palabra que tú nos has dado. Que podamos entender, Señor, que la única manera de poder amar como tú amas es a través del amor ágape que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Ese amor incondicional, porque a pesar de lo que somos, tú nos amaste. A pesar de lo que somos, tú nos recibiste. Y a pesar de lo que somos, tú tomaste la decisión de entrar en nuestros corazones para que pudiéramos seguir adelante en un mundo caído, aún en medio de las tentaciones, aún en medio de las situaciones que podemos estar viviendo, pero que tú, Padre, no nos has dejado ni un momento de nuestras vidas. Así que te pido, Señor, que bendigas esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y que esta palabra pueda ser un cambio y una transformación de vida. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.